¿Qué tal? Buenas noches, makers. Bienvenidos a este MakerCast. En esta oportunidad estamos con Diego Torres, que es líder de educación dentro de Codiable. Muy emocionado de tenerte, Diego. Diego Torres, que es líder Bueno, vamos a empezar de primero educación dentro de presentándote un poquito, Diego, presentando a Codiable y luego pasamos a una ronda de preguntas. ¿Sí? Buenísimo. Albert, muchas gracias por la invitación. Genial. Ok, entonces te cuento un poquito sobre mí. Em, yo estudié ingeniería de sistemas en la universidad, pero no sé si alguno de los que nos están escuchando se relaciona un poco con mi historia, pero durante los 5 años de mis estudios de ingeniería de sistemas en la universidad, yo no tuve como el espacio o la oportunidad para descubrir que el código me apasionaba, ¿no? Que el desarrollo de software era algo que me interesaba muchísimo. Y alguno de los motivos era porque la universidad tenía un enfoque en desarrollar un ingeniero de sistemas que esté viendo un poco más el bosque, ¿no? Que esté gestionando los recursos de información y no tanto abajo en la parte técnica construyendo las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, fuera de un curso de introducción a algoritmos, donde hacíamos las cosas a mano, en un papel, o un curso de gestión o administración de bases de datos, no tuvimos muchos más espacios para construir aplicaciones funcionales y que de alguna forma despierten esta chispa por la programación, ¿no? Entonces fue así que saliendo de la universidad, eh, digamos, mi habilidad era con las partes matemáticas, con los números, etcétera, y dediqué mi carrera profesional a distintos sectores, ¿no? Empecé en consumo masivo, justamente gestionando un poco la base de datos, haciendo reporting para el área de ventas, para el área de marketing, etcétera. Luego pasé a otra empresa también de consumo masivo, donde había más temas financieros, un poco también, digamos, haciendo uso de mis habilidades un poco más matemáticas, un poco más numéricas. Me desarrolló por ahí, viendo proyectos financieros. Y después, más bien, por ejemplo, durante la universidad sí hice mucho voluntariado y eso sí había despertado un poco la parte social, ¿no? La vena social en mí y aposté por irme 2 años a trabajar con Enseña Perú, que es una organización que convoca profesionales de distintas carreras para que dediquen 2 años de su vida a ser profesores en zonas del Perú que necesitan un poco de apoyo en la parte educativa. Y así estuve yo en Cajamarca, siendo profesor de educación primaria por 2 años, una muy bonita experiencia. Y después regresé a Lima para meterme en otro sector, que era el sector de consultoría, consultoría en gestión pública. Y es ahí fue que haciendo consultoría en gestión pública, ayudando a un cliente en un producto que era relacionado a gestión de los recursos humanos, la consultoría involucraba un componente de, yo he visto algo de esto está chévere, está interesante. Me acuerdo que este chico utilizaba .NET, era toda la arquitectura .NET en DC para hacer la aplicación web. Y un poco eso fue lo que me despertó, ¿no? Este bichito por la programación una vez más, me metí a unos cursos en línea para investigar un poco más y ya convencido de que esto era algo que me gustaba muchísimo. Yo mismo postulé a Codiable en su momento, ¿no? Cuando Codiable recién nací en el año 2019, era la primera promoción de Codiable, todavía no había evidencia de nada, no se sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero aún así un poco renuncié a mi trabajo y entré 6 meses a estudiar programación web en Codiable, ¿no? Después de los 6 meses de código, sudor y lágrimas, como decimos, y habiendo una experiencia súper chévere que vamos a ver un poco más adelante, es que ya entro a trabajar como ingeniero de software por primera vez en mi carrera. Estuve trabajando unos 6 meses y se abrió la oportunidad de, digamos, seguir con mi carrera en tecnología, pero desde un rol un poco más desde la parte educativa, porque se abrió una posición encodeable para ser parte, ¿no? de esta aventura. Y yo estaba muy agradecido con Codeable, tenía esta formación en temas educativos,
en el pasado, la gestión de proyectos también tenía la experiencia con el código, entonces Codial fue un espacio donde pude un poco juntar todas estas experiencias y ahora pues me desempeño como tú dices, como jefe educativo, ¿no? En Codiable y seguimos aprendiendo y seguimos mejorando. Genial, genial. Creo que ambos sabemos muy bien de qué va Codiable y por eso parte también fue un poco mi iniciativa a un poco mostrar y hacer una serie de preguntas sobre Codiable. Creo que a ambos nos gusta bastante. Y bueno, creo que después de esa introducción que la verdad ha estado muy buena de parte de tu experiencia, quisiera que nos que nos comentes de qué es Codiable, de qué trata. ¿Qué trata todo esto? Que la gente renuncia a sus trabajos Sí, sí, sí. y se meta a Codiable. ¿Qué es esto? Voy a compartir mi pantalla. Entonces, les cuento un poquito de Codiable. Codiable es un camino por el cual cualquier persona que esté interesada en la tecnología y en iniciar un camino profesional como desarrollador web puede utilizar para lograr ese objetivo. Y en esta presentación un poco contamos cuál es la idea o la razón o uno de los motivos por el cual Codiable nace en el año 2019. Y Codiable nace porque Codiable identifica que hay tanto un problema como una oportunidad en Latinoamérica para muchos jóvenes en la región. Y el problema tiene que ver un poco con el sector educativo en general, ¿no? A nivel nacional o a nivel regional, donde se identificaron tres problemas. El primero de ellos era el problema de acceso, ¿no? Que solo 5 de cada 10 jóvenes tienen acceso a una educación superior luego de estudiar la secundaria. Y eso es como una realidad nacional. En Perú y en la región es muy similar. Adicional al acceso, había un problema de retención, ¿no? De los que accedían, solo 5 de cada 10 logran terminar su educación superior. Y esto puede deberse a muchos factores, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el costo de oportunidad de estudiar una carrera de 5 años sin generar un ingreso durante ese tiempo. Eso es algo que de repente muchos makers y yo mismo, tú Albert, tuvimos un poco el privilegio de poder hacerlo, pero no todos pueden tener ese privilegio. Y al final hay un problema de calidad también educativa, ¿no? Que probablemente nosotros no hemos pasado necesariamente por este problema, pero es un problema y es real, ¿no? Solamente 4 de cada 10 de aquellos que terminaron su educación superior trabajan en un campo relacionado con lo que estudiaron, ¿no? Y más allá de ser calidad, yo no creo que sea 100% el tema de calidad, porque puedes haber recibido una buena educación en tu universidad, pero también tiene que ver con un tema de pertinencia, y un tema de pertinencia en relación a las demandas del mercado. Pues uno, que a los 17 años pues elegimos la carrera que nos queremos desarrollar por el resto de nuestras vidas y no necesariamente elegimos bien, no necesariamente nos conocemos del todo para poder tomar una buena decisión. Y lo segundo es que no necesariamente la carrera que elegimos pues es la carrera que el mercado está demandando y que tiene muchos puestos laborales disponibles, ¿no? Eso, como esa asimetría de información, nos topamos con esa realidad una vez que ya invertimos el tiempo, el dinero en estudiar, nos topamos con la realidad del mercado y no siempre tenemos esa información suficiente para tomar una mejor decisión. Entonces, esto se refleja, digamos, o tiene un impacto en que hoy en día el 80% de los trabajadores en el Perú y el 60% en México trabajan en la informalidad. Tiene algo que ver con este problema educativo. Pero al mismo tiempo hay una oportunidad en la región y una oportunidad que muchos de nosotros y muchas de las personas que han pasado por estos problemas podemos aprovechar, que tiene que ver con el crecimiento del sector tecnológico, ¿no? En Latinoamérica. Muchas organizaciones han hecho estudios al respecto e identifican que en Latinoamérica hay una gran oportunidad, que las empresas tienen dificultades para encontrar, digamos, candidatos con las competencias técnicas suficientes para cubrir los puestos laborales, que va a haber como más de 1 millón de developers van a ser requeridos en Latinoamérica para el año 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hay 400.000 puestos abiertos hoy en día, 20.000 de los cuales están en Perú. Y que no necesariamente
están siendo cubiertos por la oferta de desarrolladores en el mercado. Y esto tiene digamos, se materializa, ¿no? Este escenario se materializa en un gráfico como el que están viendo en la pantalla. Este es un gráfico gracias al reporte de Get On Board, Insights Report, que lo pueden encontrar en internet. Y Get On Board es básicamente una plataforma de puestos de trabajo específicamente en el sector tecnología, donde las empresas ponen sus posiciones disponibles y los candidatos pues van postulando, ¿no?, a las posiciones. Y cuando una empresa pone una posición en Get On Board, la empresa tiene que especificar hasta cuánto está dispuesto a pagar por esa posición. Y los candidatos que postulan también indican cuánto esperan ganar por esa posición. Y fíjense que la curva roja es cuánto es lo que las empresas están dispuestas a pagar como máximo, y las curvas azules tienen que ver con cuánto los candidatos están esperando ganar, y esto es para una posición como Junior Full Stack Developer. Y la curva roja está por encima de las curvas azules. Eso quiere decir que las empresas están dispuestas a pagar incluso más de lo que los candidatos esperan ganar en sus posiciones. Y esto ocurre solamente porque tenemos este escenario donde la demanda de desarrolladores, ¿no?, la demanda de web developers es más alta que la oferta disponible, ¿no? Y esto es una oportunidad que podemos aprovechar. ¿Y cómo accedemos a estas oportunidades? Pues la receta que nosotros presentamos es adquirir rápidamente las habilidades necesarias para ser altamente empleado. Rápidamente tiene que ver con hacerlo un tiempo relativamente corto para aprovechar la oportunidad que existe hoy. Y altamente empleable tiene que ver con que en ese tiempo corto tú te dediques a desarrollar las habilidades que se necesita en el mercado, las habilidades que están pidiendo las empresas, no más, no menos, ¿no? Ser muy eficientes en nuestro aprendizaje. Y Codiable viene justamente a cubrir esta necesidad. En Codiable nosotros estamos convencidos de que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Y así como en Makers Lab, nosotros también estamos convencidos de que la tecnología es un motor de transformación muy poderoso. Y no solamente que puede transformar las sociedades, sino también, o al mismo tiempo, pues transforma al individuo y a su entorno más cercano, ¿no? Hay muchas personas que han logrado, no solamente en Codiable, pero también en Codiable han logrado pues transformar sus vidas y llevar una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias, ¿no? Y eso es clave para nosotros también. Nuestra misión en Codiable es aportar en el cierre de brechas entre el talento y las oportunidades en América Latina, creando una plataforma educativa que esté alineada a los estudiantes, que sea preferida por los empleadores y que tenga un alto retorno de la inversión en la educación. Y de esta manera, pues, aportar, ¿no?, poner nuestro granito de arena en elevar el estándar y ampliar el acceso a la educación en la región. Hay algunos puntos que están aquí resaltados en rosa que vamos a profundizar. ¿Cómo es que cerramos la brecha, ¿no? ¿Qué ofrecemos para cerrar la brecha? Ofrecemos un programa para que te puedas convertir en un desarrollador web full stack. Sí, este programa tiene una duración de 6 meses y es a tiempo completo, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una pequeña diferencia. Acá sabemos que el tiempo es clave y que si te vas a dedicar a tiempo completo, no puede ser pues, 2 años, quizás no todos pueden dedicarse a tiempo completo 2 años para esto, pero 6 meses creemos que es un tiempo razonable y es a tiempo completo, porque son alrededor de 1.500 horas de entrenamiento y práctica que tú recibes en estos 6 meses. ¿No? Si acá los matemáticos quieren sacar su calculadora y dividir 1.500 horas en 6 meses, van a ver que no es solamente de lunes a viernes de 9 a 6. Ese es el horario formal, pero las 1.500 horas se distribuyen con unas horas extra de lunes a viernes, con unas horas también del sábado y por ahí también algunas horitas en el domingo si es necesario. Vamos a toda velocidad
1500 horas, 6 meses. Ese es un poco el ritmo de Codiable. Y el stack tecnológico que utilizamos tiene en su columna vertebral, ¿no?, los lenguajes, digamos, indispensables del desarrollo web, que son HTML, CSS y JavaScript. Pero ya para construir aplicaciones completas y funcionales, listas para producción, que nosotros hemos decidido utilizar un lenguaje diferente en el backend. El lenguaje es Ruby y el framework es Ruby on Rails. Y hemos tomado esta decisión por un tema pedagógico, por un lado. Ruby es un lenguaje que desde su creación fue desarrollado pensando en la felicidad del usuario, del programador, del desarrollador. Entonces es un lenguaje muy fácil de utilizar para aprender conceptos de programación. Entonces usamos Ruby al inicio para, digamos, profundizar en estos conceptos de programación y programación orientada a objetos, etc. Con Rails vemos todo el patrón MVC, no modelo vista controlador. Ya sabemos hacer una aplicación full stack completa. Quizás no se ve, no es tan dinámica como lo podemos lograr metiéndola ahí frontend en JavaScript a full, pero tenemos este concepto general y luego ya vemos con JavaScript hacer estas chispitas de interactividad, pero luego profundizamos a hacer aplicaciones completas con React, ¿no?, que es esta librería que nos permite crear interfaz de usuario, donde la aplicación se ejecuta 100% en el cliente y se comunica con una API por detrás, ¿no?, para obtener la data. Y es así donde Rails y React un poco se casan, ¿no? Rails proveyendo la API y React consumiendo la API y generando la aplicación ahí en vivo, en caliente, en el browser del usuario. Entonces, ese es el stack que utilizamos. Alrededor de este stack principal tenemos otras herramientas que son fundamentales para un desarrollador profesional, como es la gestión de versiones con Git y GitHub. Utilizamos flujos de trabajo modernos, como son Gitflow y Trunk-based Workflow, que es cómo tú vas a trabajar en la realidad con otros desarrolladores en una empresa de desarrollo web que están repartidos, pues, a lo largo de toda la región. ¿Cómo trabajas en conjunto una aplicación con desarrolladores que están en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, etcétera? Lo hacemos a través de GitHub y así trabajamos durante los 6 meses de Codiable, ¿no?, simulando espacios reales de trabajo, ¿no?, entornos reales de trabajo. Utilizamos Figma, que sería el producto que genera el área de diseño gráfico de la empresa, y hay que saber utilizar esos documentos. Utilizamos en la base de datos PostgreSQL y, bueno, otras tecnologías para hacer testing, ya sea en JavaScript o en Ruby, y herramientas de build como son Webpack o Rollup o alguno de esos. ¿Ok? Entonces, continuamos por acá. Nosotros también sabemos que la parte, digamos, meramente técnica, saber programar, no es lo único que están buscando los empleadores. Sabemos a ciencia cierta que los empleadores están buscando a un desarrollador que se sepa comunicar en inglés, y es por eso que en Codiable hay un programa de inglés embebido en nuestro programa técnico. Son 4 horas y media de inglés a la semana, orientado a la parte más técnica. También desarrollamos habilidades blandas que son muy requeridas por los empleadores: comunicación efectiva, resiliencia, resolución de problemas. Este tema o esta visión de que el desarrollador es una persona, pues, muy introvertida, que no se comunica con los demás, que hace su trabajo solo, no sé si alguna vez fue verdad, pero hoy en día no es lo que las empresas están buscando. Las empresas están buscando una persona que se pueda comunicar, que sea versátil, que sepa aprender cosas nuevas continuamente, que no se frustre, que sepa trabajar bajo presión, etcétera. Y todo esto lo desarrollamos durante el programa de Codiable. Y las habilidades para la empleabilidad tienen que ver en las habilidades para poder conseguir un trabajo, ¿no? Si bien en este sector las ofertas van a llegar a ti, naturalmente, tú tienes que tener las habilidades para poder discernir y elegir a la empresa correcta donde te va a permitir crecer
rápidamente como profesional. Entonces buscamos la mejor empresa que se adapte a tus objetivos profesionales. ¿Ok? Ese es por el lado del cierre de brechas. ¿Cómo nos alineamos con los estudiantes? Y esto es clave, fue una de las primeras cosas que a mí me llamaron la atención de Codeable cuando se me presentó. Es este concepto de que tú puedes estudiar ahora, pero puedes pagar después, ¿no? Esta es una alternativa de pago que existe en Codeable. Y esta alternativa tiene que ver con un acuerdo de ingresos compartidos, que en las siglas en inglés es Income Share Agreement, ISA. Y este es un contrato, ¿no? Que dentro de las modalidades de pago de Codeable, tú puedes pagar, digamos, por adelantado, puedes pagar como si estuvieras en la universidad con mensualidades, pero esta es la otra opción, que muchas personas la toman, donde se comprometen a través de un contrato de pagar su educación con un porcentaje de su salario futuro cuando encuentren un trabajo. Solamente cuando consigan su trabajo en tecnología y estén ganando por encima de un mínimo, recién ahí empiezan a pagar un porcentaje de su salario a Codeable. Entonces, esto ya lo están haciendo más de 120 desarrolladores que han sido, son parte de Codeable en este momento. Hay una promoción que está próxima a graduarse ahora a finales de noviembre, inicios de diciembre. Ya vamos a hacer alrededor de 120. Y este modelo también pues lo hemos, digamos, piloteado y testeado con los empleadores, ¿no? Estas son algunas de las empresas que hoy tienen a egresados de Codeable en sus equipos de desarrollo, pero son solamente algunas porque realmente son 45 las empresas que activamente están contratando egresados de Codeable, ¿no? Y hay empresas pues de todo tipo, ¿no? Porque justamente cada egresado pues elige su propio camino, ¿no? Algunos se van a empresas más hacia startups, otros se van más a empresas más corporativas, se han ido a trabajar al gobierno, empresas peruanas, colombianas, chilenas, mexicanas, estadounidenses también. Hay mucha variedad en las empresas que los propios estudiantes eligen, ¿no? Al finalizar el curso. Con el alto retorno, que era otra de las partes resaltadas en nuestra misión, para nosotros es digamos, un gusto que el salario promedio de un egresado de Codeable al finalizar su primer año de egresado sea de $1,280 a la fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos calculado este número? Hemos tomado todos los egresados de Codeable. Al finalizar un año de su graduación, hemos tomado una foto de cuánto estaban ganando en ese momento. Ya son 2 promociones las que tienen más de un año de egresados. Digamos que esas 2 promociones están incluidas en este promedio. Y este es el número que nos salió. Ahora, cada egresado llega a este promedio, se ubica más o menos, un poco más, un poco menos de este promedio por diferentes caminos, ¿no? Hay egresados que obtienen un buen salario, digamos, recién saliendo del programa, y ese salario lo mantienen. Hay otros que arrancan con una práctica profesional, con un salario más bajo. A los 3 meses ya los contratan, digamos, como desarrolladores full time. Y a los 6 meses obtienen su primer ascenso. Y también llegan a este número aproximadamente, ¿no? Entonces, cada camino es diferente, pero este es el promedio actual al que están llegando. Y lo clave es justamente esto, ¿no? Que a través del acuerdo de ingresos compartidos, Codeable solamente tiene éxito si sus estudiantes tienen éxito. Para mí esto es clave y eso es como bien disruptivo en el sector educativo. Que realmente desde Codeable estamos muy interesados, extremadamente interesados, obsesivamente interesados en que la empleabilidad de los egresados de Codeable sea la más alta posible en las mejores empresas, con los mejores salarios, porque justamente a través de ese objetivo, nosotros también podemos, digamos, ser financieramente sostenibles y seguir existiendo para seguir. Entonces, eso es Codeable, en resumen. Y para mí, pues, cuando yo descubrí Codeable, me pareció algo bastante adecuado, ¿no? Yo ya tenía un tiempo de haber terminado la universidad, ya estaba trabajando, no podía dedicarme 3, 5 años a volver a estudiar una carrera nueva. Y Codeable, en ese sentido, se acomodó mucho al que yo estaba buscando.
Genial, genial. Gracias, Diego, por esa introducción, presentación a Codiable. Eh, Creo que desde ese punto ya sería bastante importante pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, creo que la primera pregunta que podría saltar bastante es, bueno, no sé, si yo realmente puedo aprender programación de manera online porque existen los recursos, ¿por qué participar del bootcamp de Codiable? ¿Y por qué no irme a una educación quizás un poco más tradicional que es ir a la universidad? No sé qué opinas al respecto. Sí, yo creo que un poco la más cercana sería esto del autoaprendizaje, ¿no? Porque justamente en Codable también utilizamos mucho autoaprendizaje. Realmente la información está ahí, está disponible en Internet. Eh, no creo que en Codable descubramos demasiada pólvora nueva, pero ¿qué pasa con el autoaprendizaje, ¿no? Y fue algo que a mí también me pasaba, ¿no? Que Codiable te da la estructura y el espacio para que tú puedas tener un camino claro, ¿no? Nosotros ya hemos hecho el trabajo de investigar todo lo que se tiene que aprender y organizarlo de manera temática y de una forma racional para que tú puedas seguir ese camino y en 6 meses ser lo más eficiente posible para terminar siendo un desarrollador web full stack, ¿no? Ya nos hemos sumergido en todos los posibles recursos educativos que existen, hemos elegido los que creemos son los más adecuados, los más cercanos, etcétera, y están ahí a tu disposición para que puedas recorrer el camino. Dos, que en Codiable tienes esta comunidad de tus compañeros que están estudiando contigo, que al ser una comunidad de estudiantes que pues han apostado 6 meses de su vida por lograr este objetivo profesional, están muy alineados con lo que tú también estás buscando y se generan muchas sinergias entre estudiantes, muchísimas sinergias, ¿no? No estoy seguro en qué medida uno aprende más de los recursos que está viendo o de conversar con su compañero y discutir por qué no le sale algo, un problema y cómo debuguean juntos y trabajan en equipo para lograrlo. Eso es una fuente de aprendizaje también riquísima que cuando estás estudiando por tu cuenta, digamos, una lo puedes hacer completamente solo, ¿no? Que te toma como 3, 4, 5 veces más el tiempo, o te puedes unir a un grupo en Discord, a un grupo, a un canal de algún curso que tomaste, etcétera. Pero el hecho de que cada uno está en diferentes momentos de su aprendizaje y no necesariamente se conocen unos a otros, si bien puede haber una interacción simpática, no necesariamente se genera este vínculo casi familiar, ¿no? Casi de amistad cercana con los estudiantes de tu promoción, digamos. Y por último, esta obsesión de la parte del staff de Codiable en que tú consigas el mejor trabajo, hace que este componente de empleabilidad y todos los esfuerzos y actividades que Codiable hace para acercarte a las oportunidades laborales, es algo que también se valora muchísimo. Digamos, te abrimos la puerta y tú solamente tienes que cruzarla para conseguir tu primer trabajo en tecnología. A eso le sumaría pues los temas educativos pues más tradicionales, que tienes un instructor y tienes un equipo educativo que te apoya con tus dudas directamente, rápidamente, para que puedas avanzar, ¿no? Y que estás en constante evaluación y que los proyectos que hacemos en Codeable son bien interesantes y son todas las semanas. Quizás a diferencia, ahí podemos quizás un poco ir a la parte más. Esto impacta a los dos, ¿no? Como cuando tú estudias solo, vas estudiando pues por conceptos, pero es difícil que tú digas, ok, ya, suficientes conceptos, voy a integrar todo esto en una aplicación. ¿Cómo te nace solito a ti esa intuición de decir, ok, ya hasta acá estuvo bueno en conceptos, vamos a integrarlo todo para tener como un producto, una aplicación? Nosotros hacemos eso todas las semanas vemos conceptos nuevos, integración en una aplicación, conceptos nuevos, integración en una aplicación. Y hacemos alrededor de 20 aplicaciones durante el programa, sin considerar las aplicaciones que se hacen en los workshops, que son otras 15 más. Son más de 30 aplicaciones, proyectos completos, funcionales,
que hacemos en Codeable, que pasan a ser de tu experiencia. Y en la parte más formal, digamos, una universidad, etcétera, creo que o un instituto, etcétera, creo que lo primordial ahí es como esta conexión con el mercado. Codeable está en constante comunicación con los empleadores y sabemos que si los empleadores dicen, no, no, esta tecnología o esto aquí ya no lo usamos tanto, o no, no, esto acaba de salir, es nuevo y está haciendo un boom, nosotros rápidamente vamos a poder incorporar esto a nuestra currícula y rápidamente vamos a poder cambiarlo porque nosotros somos dueños de la currícula y no tenemos que pasar por un tema muy burocrático, digamos, para poder cambiar ahí. Así que somos muy ágiles y vamos a intentar constantemente estar actualizados respecto a lo que el mercado está demandando. Genial, genial. Gracias, Diego. Tenemos algunas preguntas. Antes de eso, para no perder un poquito de dilación, pero lo vamos a tomar en consideración. ¿Tú consideras que Codeable es algún tipo de sustituto a la universidad, complemento? ¿Cómo ves? No sé, yo quizás soy más joven y estoy decidiendo en ir a la universidad porque, bueno, mis padres me dicen, sí, tienes que estudiar en la universidad, saca tu título, pero bueno, es una inversión de mínimo 5 años, quizás más. Obviamente más allá del dinero y tengo la oportunidad de escuchar sobre Codeable, debería quizás entrar Codeable o también está bueno ir para la parte de la universidad, no sé qué opinas. Uh-huh. Bueno, esta es una perspectiva bastante personal, ¿no? Es una decisión personal la que se toma aquí. Codeable es como el camino rápido a tener estas habilidades técnicas que te permiten obtener un trabajo en tecnología y seguir creciendo a partir de ahí a tu ritmo. La universidad, pues en los 5 años, evidentemente cubren conceptos y temas que no cubrimos en Codeable, ¿no? Sobre todo temas más teóricos relacionados a ciencias de la computación, que por el, digamos, por diseño no los vemos en Codeable. Entonces, y muchas cosas más, ¿no? O sea, la universidad, como tú sabes, Albert, y todos los de Makers, no solamente es conseguir un trabajo después, es una etapa como formativa, ¿no? Más como del ser humano, donde vemos N temas diferentes y hacemos un montón de conexiones y relaciones con nuestros compañeros. Entonces, creo que la universidad, en ese sentido, cumple un papel importante. Ahora, dependiendo de tu situación personal, Codeable puede ser una mejor inversión de tu tiempo. Si lo que tú estás buscando es concentrarte en desarrollo web desde el inicio y una vez empiezas a generar ingresos, poder seguir pues estudiando, porque una vez, bueno, en general los desarrolladores nunca paramos de estudiar, ¿no? Podemos trabajar unas horas durante el día, pero siempre vamos a estar como viendo documentación que acabe de salir, explorando, etcétera. Todos estos conceptos más teóricos, ¿no? Están en los libros. Entonces tú puedes tomar un buen libro de ciencias de la computación, uno de esos así que tienen muchas páginas, y empezar a comértelo a pocos a medida que estás trabajando desarrollando aplicaciones web, ¿no? Entonces, no es algo que necesariamente lo que no aprendes en Codeable, definitivamente lo puedes aprender más adelante y estás ya generando ingresos. Ese es como el beneficio, ¿no? El beneficio es que tú puedes seguir creciendo profesionalmente en paralelo a que vas trabajando y generando ingresos para ti y para tu familia. Entonces, ya. Claro, eso es el modelo de ingresos compartidos, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Bueno, si tienes los recursos para hacer un pago adelantado o mensualidades, bueno, también, o sea, también funciona en el sentido en que ya empiezas a trabajar, Uh-huh. y ya, no sé, pues le devuelves a tus padres o si es que alguien te prestó el dinero para hacer ese pago adelantado, pero lo importante es que te insertas rápidamente al mundo laboral. Creo que esa es la gran ventaja. Y también va a depender un poco de cuál es tu percepción sobre la institución educativa en la que te encuentras, ¿no? Hay universidades y universidades, institutos e institutos, y ahí creo que cada uno se puede dar cuenta si está en un buen lugar, ¿no? Si vale la pena seguir remando en esta institución o si, bueno, no fue tan buena idea
iniciar ahí desde un comienzo, ¿no? Genial, genial. A ver, tenemos algunas otras preguntas. No se preocupen que vamos a tocar cada una de ellas hasta las últimas consecuencias. Pero aquí tengo una pregunta de Pablo Palacios Ávila. Es una pregunta relacionada a una opinión, ¿sí? Te están pidiendo una opinión con respecto a las universidades, ¿no? ¿Qué le dirías a las universidades que se mantienen en un modelo tradicional de enseñanza, sin flexibilidad alguna de cambiar? Esto es una opinión, una petición de opinión, pero ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías a las universidades, ¿no? Uh-huh. Lo que diría es que como que se está jugando un juego peligroso, ¿no? que, que es, claro, hoy en día el sector educativo está como en esta situación cómoda, ¿no? Donde como que no hay tantos incentivos por los cuales innovar y mejorar, ¿no? Porque hay también, ¿no? Tanta demanda por educación en el Perú y en general en la región. Todo el mundo quiere estudiar, ¿no? Y bueno, entonces es como que está en una posición un poco cómoda. Ahora, en los últimos años, a nivel gubernamental, se ha buscado hacer un esfuerzo por, ¿no? Bajarle el dedo a las universidades Bamba, que le decían, ¿no? Que, que eran básicamente una estafa, ¿no? Básicamente. Y estaban campantes, ¿no? Muchos años, sin que nada les pase, ¿no? Y si las que eran, pues así, estafa, han estado tranquilas durante mucho tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, makers. Bienvenidos a este MakerCast. En esta oportunidad estamos con Diego Torres, que es líder de educación dentro de Codiable. Muy emocionado de tenerte, Diego. Diego Torres, que es líder. Bueno, vamos a empezar primero de educación dentro de presentándote un poquito, Diego, presentando a Codiable y luego pasamos a una ronda de preguntas. ¿Sí? Buenísimo. Albert, muchas gracias por la invitación. Genial. Ok, entonces te cuento un poquito sobre mí. Yo estudié ingeniería de sistemas en la universidad, pero no sé si alguno de los que nos están escuchando se relaciona un poco con mi historia, pero durante los 5 años de mis estudios de ingeniería de sistemas en la universidad, yo no tuve como el espacio o la oportunidad para descubrir que el código me apasionaba, ¿no? Que el desarrollo de software era algo que me interesaba muchísimo. Y alguno de los motivos era porque la universidad tenía un enfoque en desarrollar un ingeniero de sistemas que esté viendo un poco más el bosque, ¿no? Que esté gestionando los recursos de información
y no tanto abajo en la parte técnica construyendo las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, fuera de un curso de introducción a algoritmos, donde hacíamos las cosas a mano, en un papel, o un curso de gestión o administración de bases de datos, no tuvimos muchos más espacios para construir aplicaciones funcionales y que de alguna forma despierten esta chispa por la programación, ¿no? Entonces fue así que saliendo de la universidad, eh, digamos, mi habilidad era con las partes matemáticas, con los números, etcétera, y dediqué mi carrera profesional a distintos sectores, ¿no? Empecé en consumo masivo, viendo, justamente gestionando un poco la base de datos, haciendo reporting para el área de ventas, para el área de marketing, etcétera. Luego pasé a otra empresa también de consumo masivo, donde había más temas financieros, un poco también, digamos, haciendo uso de mis habilidades un poco más matemáticas, un poco más numéricas. Me desarrollé por ahí, viendo proyectos financieros. Y después, más bien, por ejemplo, durante la universidad sí hice mucho voluntariado y eso sí había despertado un poco la parte social, ¿no? La vena social en mí y aposté por irme 2 años a trabajar con Enseña Perú, que es una organización que convoca profesionales de distintas carreras para que dediquen 2 años de su vida a ser profesores en zonas del Perú que necesitan un poco de apoyo en la parte educativa. Y así estuve yo en Cajamarca, siendo profesor de educación primaria por 2 años, una muy bonita experiencia. Y después regresé a Lima para meterme en otro sector, que era el sector de consultoría en gestión pública. Y es ahí fue que, haciendo consultoría en gestión pública, ayudando a un cliente en un producto que era relacionado a gestión de los recursos humanos, la consultoría involucraba un componente de, yo he visto algo de esto está chévere, es interesante. Me acuerdo que este chico utilizaba .NET, era toda la arquitectura .NET en PC para hacer la aplicación web. Y un poco eso fue lo que me despertó, ¿no? Este bichito por la programación una vez más, me metí a unos cursos en línea para investigar un poco más y ya convencido de que esto era algo que me gustaba muchísimo. Yo mismo postulé a Codiable en su momento, ¿no? Cuando Codiable recién nací en el año 2019, era la primera promoción de Codiable, todavía no había evidencia de nada, no se sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero aún así un poco renuncié a mi trabajo y entré 6 meses a estudiar programación web en Codiable, ¿no? Después de los 6 meses de código, sudor y lágrimas, como decimos, y habiendo una experiencia súper chévere que vamos a ver un poco más adelante, es que ya entro a trabajar como ingeniero de software por primera vez en mi carrera. Estuve trabajando unos 6 meses y se abrió la oportunidad de, digamos, seguir con mi carrera en tecnología, pero desde un rol un poco más desde la parte educativa, porque se abrió una posición en Codiable para ser parte, ¿no? de esta aventura. Y yo estaba muy agradecido con Codiable, tenía esta formación en temas educativos en el pasado, la gestión de proyectos también tenía la experiencia con el código, entonces Codial fue un espacio donde pude un poco juntar todas estas experiencias y ahora pues me desempeño como tú dices, como jefe educativo, ¿no? En Codiable y seguimos aprendiendo y seguimos mejorando. Genial, genial. Creo que ambos sabemos muy bien de qué va Codiable y por eso parte también fue un poco mi iniciativa a un poco mostrar y hacer una serie de preguntas sobre Codiable. Creo que a ambos nos gusta bastante. Y bueno, creo que después de esa introducción, que la verdad ha estado muy buena, de parte de tu experiencia, quisiera que nos que nos comentes de qué es Codiable, de qué trata. ¿Qué trata todo esto? Que la gente renuncia a sus trabajos Sí, sí, sí. y se meta a Codiable. ¿Qué es esto? Voy a compartir mi pantalla. Entonces, les cuento un poquito de Codiable. Codiable es un camino por el cual cualquier persona que esté interesada en la tecnología y en iniciar un camino profesional como desarrollador web puede utilizar para lograr ese objetivo. Y en esta presentación un poco
contamos cuál es la idea o la razón o uno de los motivos por el cual Codiable nace en el año 2019. Y Codiable nace porque Codiable identifica que hay tanto un problema como una oportunidad en Latinoamérica para muchos jóvenes en la región. Y el problema tiene que ver un poco con el sector educativo en general, ¿no? A nivel nacional o a nivel regional, donde se identificaron tres problemas. El primero de ellos era el problema de acceso, ¿no? Que solo 5 de cada 10 jóvenes tienen acceso a una educación superior luego de estudiar la secundaria, y eso es como una realidad nacional. En Perú y en la región es muy similar. Adicional al acceso, había un problema de retención, ¿no? De los que accedían, solo 5 de cada 10 logran terminar su educación superior. Y esto puede deberse a muchos factores, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el costo de oportunidad de estudiar una carrera de 5 años sin generar un ingreso durante ese tiempo. Eso es algo que de repente muchos makers y yo mismo, tú, Albert, tuvimos un poco el privilegio de poder hacerlo, pero no todos pueden tener ese privilegio. Y al final hay un problema de calidad también educativa, ¿no? Que probablemente nosotros no hemos pasado necesariamente por este problema, pero es un problema y es real, ¿no? Solamente 4 de cada 10 de aquellos que terminaron su educación superior trabajan en un campo relacionado con lo que estudiaron, ¿no? Y más allá de ser calidad, yo no creo que sea 100% el tema de calidad, porque puedes haber recibido una buena educación en tu universidad, pero también tiene que ver con un tema de pertinencia, y un tema de pertinencia en relación a las demandas del mercado. Pues uno, que a los 17 años pues elegimos la carrera que nos queremos desarrollar por el resto de nuestras vidas, y no necesariamente elegimos bien, no necesariamente nos conocemos del todo para poder tomar una buena decisión. Y lo segundo es que no necesariamente la carrera que elegimos pues es la carrera que el mercado está demandando y que tiene muchos puestos laborales disponibles, ¿no? Eso, como esa asimetría de información, nos topamos con esa realidad una vez que ya invertimos el tiempo y el dinero en estudiar. Nos topamos con la realidad del mercado y no siempre tenemos esa información suficiente para tomar una mejor decisión. Entonces, esto se refleja, digamos, o tiene un impacto en que hoy en día el 80% de los trabajadores en el Perú y el 60% en México trabajan en la informalidad. Tiene algo que ver con este problema educativo. Pero al mismo tiempo hay una oportunidad en la región, y una oportunidad que muchos de nosotros y muchas de las personas que han pasado por estos problemas podemos aprovechar, que tiene que ver con el crecimiento del sector tecnológico, ¿no? En Latinoamérica. Muchas organizaciones han hecho estudios al respecto y identifican que en Latinoamérica hay una gran oportunidad, que las empresas tienen dificultades para encontrar candidatos con las competencias técnicas suficientes para cubrir los puestos laborales, que va a haber como más de 1 millón de developers van a ser requeridos en Latinoamérica para el año 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay 400.000 puestos abiertos hoy en día, 20.000 de los cuales están en Perú, y que no necesariamente están siendo cubiertos por la oferta de desarrolladores en el mercado. Y esto tiene se materializa, ¿no? Este escenario se materializa en un gráfico como el que están viendo en la pantalla. Este es un gráfico gracias al reporte de Get On Board, Insights Report, que lo pueden encontrar en internet. Y Get On Board es básicamente una plataforma de puestos de trabajo específicamente en el sector tecnología. Pues las empresas ponen sus posiciones disponibles y los candidatos pues van postulando, ¿no? A las posiciones. Y cuando una empresa pone una posición en Get On Board, la empresa tiene que especificar hasta cuánto está dispuesto a pagar por esa posición. Y los candidatos que postulan también indican cuánto esperan ganar por esa posición. Y fíjense que la curva roja es cuánto es lo que las empresas están dispuestas a pagar como máximo, y las curvas azules tienen que ver con cuánto los candidatos están esperando ganar, y esto es para una posición como Junior Full Stack Developer. Y la curva roja está por encima de las curvas azules. Eso quiere decir que las empresas están dispuestas a pagar incluso más
de lo que los candidatos esperan ganar en sus posiciones. Y esto ocurre solamente porque tenemos este escenario donde la demanda de desarrolladores, ¿no? La demanda de web developers es más alta que la oferta disponible, ¿no? Y esto es una oportunidad que podemos aprovechar. ¿Y cómo accedemos a estas oportunidades? Pues la receta que nosotros presentamos es adquirir rápidamente las habilidades necesarias para ser altamente empleado. Rápidamente tiene que ver con hacerlo un tiempo relativamente corto para aprovechar la oportunidad que existe hoy. Y altamente empleable tiene que ver con que en ese tiempo corto tú te dediques a desarrollar las habilidades que se necesita en el mercado, las habilidades que están pidiendo las empresas, no más, no menos, ¿no? Ser muy eficientes en nuestro aprendizaje. Y Codiable viene justamente a cubrir esta necesidad. En Codiable nosotros estamos convencidos de que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Y así como en Makers Lab, nosotros también estamos convencidos de que la tecnología es un motor de transformación muy poderoso. Y no solamente que puede transformar la sociedad. ¿Qué tal? Buenas noches, makers. Bienvenidos a este MakerCast. En esta oportunidad estamos con Diego Torres, que es líder de educación dentro de Codiable. Muy emocionado de tenerte, Diego. Diego Torres, que es líder. Bueno, vamos a empezar primero de educación dentro de presentándote un poquito, Diego, presentando a Codiable y luego pasamos a una ronda de preguntas. ¿Sí? Buenísimo. Albert, muchas gracias por la invitación. Genial. Ok, entonces te cuento un poquito sobre mí. Yo estudié ingeniería de sistemas en la universidad, pero no sé si alguno de los que nos están escuchando se relaciona un poco con mi historia, pero durante los 5 años de mis estudios de ingeniería de sistemas en la universidad, yo no tuve como el espacio o la oportunidad para descubrir que el código me apasionaba, ¿no? Que el desarrollo de software era algo que me interesaba muchísimo. Y alguno de los motivos era porque la universidad tenía un enfoque en desarrollar un ingeniero de sistemas que esté viendo un poco más el bosque, ¿no? Que esté gestionando los recursos de información y no tanto abajo en la parte técnica construyendo las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, fuera de un curso de introducción a algoritmos, donde hacíamos las cosas a mano, en un papel, o un curso de gestión o administración de bases de datos, no tuvimos muchos más espacios para construir aplicaciones funcionales y que de alguna forma despierten esta chispa por
por la programación, ¿no? Entonces fue así que salí de la universidad, eh, digamos, mi habilidad era con las partes matemáticas, con los números, etcétera, y dediqué mi carrera profesional a distintos sectores, ¿no? Empecé en consumo masivo, viendo, justamente gestionando un poco la base de datos, haciendo reporting para el área de ventas, para el área de marketing, etcétera. Luego pasé a otra empresa también de consumo masivo, donde había más temas financieros, un poco también, digamos, haciendo uso de mis habilidades un poco más matemáticas, un poco más numéricas. Me desarrollé por ahí, viendo proyectos financieros. Y después, más bien, por ejemplo, durante la universidad sí hice mucho voluntariado y eso sí había despertado un poco la parte social, ¿no? La vena social en mí y aposté por irme 2 años a trabajar con Enseña Perú, que es una organización que convoca profesionales de distintas carreras para que dediquen 2 años de su vida a ser profesores en zonas del Perú que necesitan un poco de apoyo en la parte educativa. Y así estuve yo en Cajamarca, siendo profesor de educación primaria por 2 años, una muy bonita experiencia. Y después regresé a Lima para meterme en otro sector, que era el sector de consultoría en gestión pública. Y es ahí fue que, haciendo consultoría en gestión pública, ayudando a un cliente en un producto que era relacionado a gestión de los recursos humanos, la consultoría involucraba un componente de, yo he visto algo de esto está chévere, está interesante. Me acuerdo que este chico utilizaba .NET, era toda la arquitectura .NET en DC para hacer la aplicación web. Y un poco eso fue lo que me despertó, ¿no? Este bichito por la programación una vez más, me metí a unos cursos en línea para investigar un poco más y ya convencido de que esto era algo que me gustaba muchísimo. Yo mismo postulé a Codiable en su momento, ¿no? Cuando Codiable recién nací en el año 2019, era la primera promoción de Codiable, todavía no había evidencia de nada, no se sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero aún así un poco renuncié a mi trabajo y entré 6 meses a estudiar programación web en Codiable, ¿no? Después de los 6 meses de código, sudor y lágrimas, como decimos, y habiendo una experiencia súper chévere que vamos a ver un poco más adelante, es que ya entro a trabajar como ingeniero de software por primera vez en mi carrera. Estuve trabajando unos 6 meses y se abrió la oportunidad de, digamos, seguir con mi carrera en tecnología, pero desde un rol un poco más desde la parte educativa, porque se abrió una posición en Codiable para ser parte, ¿no? de esta aventura. Y yo estaba muy agradecido con Codiable, tenía esta formación en temas educativos en el pasado, la gestión de proyectos también tenía la experiencia con el código, entonces Codial fue un espacio donde pude un poco juntar todas estas experiencias y ahora pues me desempeño como tú dices, como jefe educativo, ¿no? En Codiable y seguimos aprendiendo y seguimos mejorando. Genial, genial. Creo que ambos sabemos muy bien de qué va Codiable y por eso parte también fue un poco mi iniciativa a un poco mostrar y hacer una serie de preguntas sobre Codiable. Creo que a ambos nos gusta bastante. Y bueno, creo que después de esa introducción, que la verdad ha estado muy buena, de parte de tu experiencia, quisiera que nos que nos comentes de qué es Codiable, de qué trata. ¿Qué trata todo esto? Que la gente renuncia a sus trabajos Sí, sí, sí. y se meta a Codiable. ¿Qué es esto? Voy a compartir mi pantalla. Entonces, les cuento un poquito de Codiable. Codiable es un camino por el cual cualquier persona que esté interesada en la tecnología y en iniciar un camino profesional como desarrollador web puede utilizar para lograr ese objetivo. Y en esta presentación un poco contamos cuál es la idea o la razón o uno de los motivos por el cual Codiable nace en el año 2019. Y Codiable nace porque Codiable identifica que hay tanto un problema como una oportunidad en Latinoamérica para muchos jóvenes en la región. Y el problema tiene que ver un poco con el sector educativo en general,
¿no? A nivel nacional o a nivel regional, donde se identificaron tres problemas. El primero de ellos era el problema de acceso, ¿no? Que solo 5 de cada 10 jóvenes tienen acceso a una educación superior luego de estudiar la secundaria. Y eso es como una realidad nacional en Perú y en la región, es muy similar. Adicional al acceso, había un problema de retención, ¿no? De los que accedían, solo 5 de cada 10 logran terminar su educación superior. Y esto puede deberse a muchos factores, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el costo de oportunidad de estudiar una carrera de 5 años sin generar un ingreso durante ese tiempo. Eso es algo que de repente muchos makers y yo mismo, tú Albert, tuvimos un poco el privilegio de poder hacerlo, pero no todos pueden tener ese privilegio. Y al final hay un problema de calidad también educativa, ¿no? Que probablemente nosotros no hemos pasado necesariamente por este problema, pero es un problema y es real, ¿no? Solamente 4 de cada 10 de aquellos que terminaron su educación superior trabajan en un campo relacionado con lo que estudiaron, ¿no? Y más allá de ser calidad, yo no creo que sea 100% el tema de calidad, porque puedes haber recibido una buena educación en tu universidad, pero también tiene que ver con un tema de pertinencia, y un tema de pertinencia en relación a las demandas del mercado. Pues uno, que a los 17 años pues elegimos la carrera que nos queremos desarrollar por el resto de nuestras vidas y no necesariamente elegimos bien, no necesariamente nos conocemos del todo para poder tomar una buena decisión. Y lo segundo es que no necesariamente la carrera que elegimos pues es la carrera que el mercado está demandando y que tiene muchos puestos laborales disponibles, ¿no? Eso, como esa asimetría de información, no, nos topamos con esa realidad una vez que ya invertimos el tiempo y el dinero en estudiar, nos topamos con la realidad del mercado y no siempre tenemos esa información suficiente para tomar una mejor decisión. Entonces, esto se refleja, digamos, o tiene un impacto en que hoy en día el 80% de los trabajadores en el Perú y el 60% en México trabajan en la informalidad, tiene algo que ver con este problema educativo, pero al mismo tiempo hay una oportunidad en la región y una oportunidad que muchos de nosotros y muchas de las personas que han pasado por estos problemas podemos aprovechar, que tiene que ver con el crecimiento del sector tecnológico, ¿no? En Latinoamérica. Eh, Muchas organizaciones han hecho estudios al respecto e identifican que en Latinoamérica hay una gran oportunidad, que las empresas tienen dificultades para encontrar, eh, digamos, candidatos con las competencias técnicas suficientes para cubrir los puestos laborales, que va a haber como más de 1 millón de developers van a ser requeridos en Latinoamérica para el año 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay 400.000 puestos abiertos hoy en día, 20.000 de los cuales están en Perú, y que no necesariamente están siendo cubiertos por la oferta de desarrolladores en el mercado. Y esto tiene digamos, se materializa, ¿no? Este escenario se materializa en un gráfico como el que están viendo en la pantalla. Este es un gráfico gracias al reporte de Get On Board, Insights Report, que lo pueden encontrar en internet. Eh, y Get On Board es básicamente una plataforma de puestos de trabajo específicamente en el sector tecnología. Pues las empresas ponen sus posiciones disponibles y los candidatos pues, van postulando, ¿no? A las posiciones. Y cuando una empresa pone una posición en Get On Board, la empresa tiene que especificar hasta cuánto
¿Qué tal? Buenas noches, makers. Bienvenidos a este MakerCast. En esta oportunidad estamos con Diego Torres, que es líder de educación dentro de Codiable. Muy emocionado de tenerte, Diego. Diego Torres, que es líder Vamos a empezar primero de educación dentro de presentándote un poquito, Diego, presentando a Codiable y luego pasamos a una ronda de preguntas. ¿Sí? Buenísimo. Albert, muchas gracias por la invitación. Genial. Ok, entonces te cuento un poquito sobre mí. Yo estudié ingeniería de sistemas en la universidad, pero no sé si alguno de los que nos están escuchando se relaciona un poco con mi historia, pero durante los 5 años de mis estudios de ingeniería y sistemas en la universidad, yo no tuve como el espacio o la oportunidad para descubrir que el código me apasionaba, ¿no? Que el desarrollo de software era algo que me interesaba muchísimo. Y alguno de los motivos era porque la universidad tenía un enfoque en desarrollar un ingeniero de sistemas que esté viendo un poco más el bosque, ¿no? Que esté gestionando los recursos de información y no tanto abajo en la parte técnica construyendo las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, fuera de un curso de introducción a algoritmos, donde hacíamos las cosas a mano, en un papel, o un curso de gestión o administración de bases de datos, no tuvimos muchos más espacios para construir aplicaciones funcionales y que de alguna forma despierten esta chispa por la programación, ¿no? Entonces fue así que saliendo de la universidad, digamos, mi habilidad era con las partes matemáticas, con los números, etcétera, y dediqué mi carrera profesional a distintos sectores, ¿no? Empecé en consumo masivo, justamente gestionando un poco la base de datos, haciendo reporting para el área de ventas, para el área de marketing, etcétera. Luego pasé a otra empresa también de consumo masivo, donde había más temas financieros, un poco también, digamos, haciendo uso de mis habilidades un poco más matemáticas, un poco más numéricas. Me desarrollé por ahí, viendo proyectos financieros. Y después, más bien, por ejemplo, durante la universidad sí hice mucho voluntariado y eso sí había despertado un poco la parte social, ¿no? La vena social en mí y aposté por irme 2 años a trabajar con Enseña Perú, que es una organización que convoca profesionales de distintas carreras para que dediquen 2 años de su vida a ser profesores en zonas del Perú que necesitan un poco de apoyo en la parte educativa. Y así estuve yo en Cajamarca, siendo profesor de educación primaria por 2 años, una muy bonita experiencia. Y después regresé a Lima para meterme en otro sector, que era el sector de consultoría, consultoría en gestión pública. Y es ahí fue que, haciendo consultoría en gestión pública, ayudando a un cliente en un producto que era relacionado a gestión de los recursos humanos, la consultoría involucraba un componente de, yo he visto algo de esto está chévere, es interesante. Me acuerdo que este chico utilizaba .NET, era toda la arquitectura .NET en DC para hacer la aplicación web. Y un poco eso fue lo que me despertó, ¿no? Este bichito por la programación una vez más, me metí a unos cursos en línea para investigar un poco más y ya convencido de que esto era algo que me gustaba muchísimo. Yo mismo postulé a Codiable en su momento, ¿no? Cuando Codiable recién nací en el año 2019, era la primera promoción de Codiable, todavía no había evidencia de nada, no se sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero aún así un poco renuncié a mi trabajo y entré 6 meses a estudiar programación web en Codiable, ¿no? Después de los 6 meses de código, sudor y lágrimas, como decimos, y habiendo una experiencia súper chévere que vamos a ver un poco más adelante, es que ya entro a trabajar como ingeniero de software por primera vez en mi carrera. Estuve trabajando unos 6 meses y se abrió la oportunidad de, digamos, seguir con mi carrera en tecnología, pero desde un rol un poco más desde la parte educativa, porque se abrió una posición en Codiable para ser parte, ¿no? de esta aventura. Y yo estaba muy agradecido con Codiable, tenía esta formación en temas educativos,
en el pasado, la gestión de proyectos también tenía la experiencia con el código, entonces Codial fue un espacio donde pude un poco juntar todas estas experiencias y ahora pues me desempeño como tú dices, como jefe educativo, ¿no? En Codiable y seguimos aprendiendo y seguimos mejorando. Genial, genial. Creo que ambos sabemos muy bien de qué va Codiable y por eso parte también fue un poco mi iniciativa a un poco mostrar y hacer una serie de preguntas sobre Codiable. Creo que a ambos nos gusta bastante. Y bueno, creo que después de esa introducción que la verdad ha estado muy buena de parte de tu experiencia, quisiera que nos que nos comentes de qué es Codiable, de qué trata. ¿Qué trata todo esto? Que la gente renuncia a sus trabajos Sí, sí, sí. y se meta a Codiable. ¿Qué es esto? Voy a compartir mi pantalla. Entonces, les cuento un poquito de Codiable. Codiable es un camino por el cual cualquier persona que esté interesada en la tecnología y en iniciar un camino profesional como desarrollador web puede utilizar para lograr ese objetivo. Y en esta presentación un poco contamos cuál es la idea o la razón o uno de los motivos por el cual Codiable nace en el año 2019. Y Codiable nace porque Codiable identifica que hay tanto un problema como una oportunidad en Latinoamérica para muchos jóvenes en la región. Y el problema tiene que ver un poco con el sector educativo en general, ¿no? A nivel nacional o a nivel regional, donde se identificaron tres problemas. El primero de ellos era el problema de acceso, ¿no? Que solo 5 de cada 10 jóvenes tienen acceso a una educación superior luego de estudiar la secundaria. Y eso es como una realidad nacional. En Perú y en la región es muy similar. Adicional al acceso, había un problema de retención, ¿no? De los que accedían, solo 5 de cada 10 logran terminar su educación superior. Y esto puede deberse a muchos factores, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el costo de oportunidad de estudiar una carrera de 5 años sin generar un ingreso durante ese tiempo. Eso es algo que de repente muchos makers y yo mismo, tú Albert, tuvimos un poco el privilegio de poder hacerlo, pero no todos pueden tener ese privilegio. Y al final hay un problema de calidad también educativa, ¿no? Que probablemente nosotros no hemos pasado necesariamente por este problema, pero es un problema y es real, ¿no? Solamente